Claro. Bueno, hoy lo vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar SQL. Hoy es nuestra última clase, ¿sí? Les cuento, hoy ya sería la última. Así que bueno, si necesitan, me avisan, me escriben durante la semana y coordinamos otro encuentro más la semana que viene por dudas o consultas. Pero solo si lo necesitan, me escriben y me avisan. ¿De acuerdo? Dale, genial. Muy bien. Tengo una consulta. Dale. ¿Tenés más o menos a qué hora va a ser el parcial? La verdad que no lo tengo presente, pero lo vamos a abrir más o menos en el horario de la clase, de la cursada. ¿Sí? Igual con tiempo les vamos a avisar si es antes o después. ¿Sí? Pero No, bueno, como ahora empiezo a trabajar a las 7, o sea, mientras esté antes de ese horario, por mí mejor, así lo puedo hacer. claro, no, está bien. Igual le vamos a dar más tiempo seguramente. Bueno, todavía no lo hablé con Maggie eso, pero sí, va a ser durante la tarde. Se abrirá 2 o 3 horas durante la tarde. Después lo vemos bien. Bien. Y bueno, perfecto, entonces. Pero sí, va a ser en el horario, para no chocar contra las otras materias, tenemos que usar más o menos el horario que usamos para las clases, ¿sí? Así evitamos problemas. Claro. Genial, entonces. Pero sí, va a ser así. Buenísimo. Bueno, ¿qué vamos a estudiar hoy? Bueno, vamos a repasar primero lo que vimos la vez pasada. La vez pasada vimos el proceso de normalización de bases de datos y habíamos dicho que es un mecanismo con el cual podemos analizar si el modelo que armamos para organizar los datos está bueno, tiene buena calidad o no. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tenía 3 pasos el modelo de normalización o 3 formas normales que podíamos ir probándolas una por una. Para ver qué tanta calidad tenía nuestro modelo de datos, o sea, el modelo de datos que pudimos analizar. También les había explicado yo que si ya tienen un poquito de experiencia, con un mínimo de experiencia ya intuitivamente los arman bien el modelo y el modelo cumple bien las 3 formas normales que estudiamos nosotros. En realidad hay como 7 formas normales, pero las otras son recontra avanzadas y bueno, no vale la pena demasiado que nos andemos en ellas, ¿sí? Pero con las primeras 3 ya se construye un modelo bastante bueno de datos que les sirve para su trabajo. Bueno, nosotros estudiamos las 3 formas normales la clase pasada. ¿A alguien le quedó alguna duda respecto de eso? ¿Tienen alguna pregunta respecto de las formas normales o de cómo se calcula cada forma normal o de las características que cada forma normal requiere? ¿Alguien quiere consultar algo respecto de eso? A mí me complicó cuando me decía, poner en primer punto encima era, cuando me decía ver si cumplía las 3 formas normales. Sí. Y ahí como que me trabé. Ajá. Porque cómo me daba cuenta yo que cumplía las formas normales. Es muy probable que sí, si hiciste bien, si lo diseñaste bien, seguro que sí, pero bueno, acordate que cada forma normal tiene que cumplir. Claro. ¿Cómo? Claro, pero es como el primer punto y no programas nada. Claro. Tipo, te da como el diagrama ese de entidad y relación. Sí. Y te decía ver las 3 formas. Y sí, no necesitas programar para Ahí verificar las formas. Para verificar las formas normales tenés que hacer el análisis que vimos la clase pasada, ¿sí? Acordate que yo también lo hice sobre tablitas así sueltas. Nunca lo hice sobre algo programado. No, de hecho esto se hace mucho antes, porque el análisis de formas normales lo haces cuando estás armando el modelo, ¿sí? Y recién cuando tenés el modelo armado, después programás. O sea, la bajada a la programación se hace al final, siempre. ¿Está bien? Entonces, siempre primero armás el modelo, lo revisas y después recién podés programar. De hecho, es un análisis. El chequeo de las formas normales es un análisis que vos haces. ¿Sí? En el paso 1, verificás la primera forma normal. Te acordás que había 5 condiciones, ¿se acuerdan, no? Que había 5 condiciones que había que cumplir para estar en primera forma normal. ¿Sí? Después de eso buscábamos las claves y entonces empezábamos el análisis de la segunda forma normal. ¿Está bien? Elegíamos una clave para que sea primaria, las otras quedan candidatas. ¿Sí? Después había que estudiar las dependencias, si realmente todos los atributos de la tabla correspondían a todos los campos de todas las claves. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Esos pasos. Claro, sí.
¿Mm? Sí, lo que vimos en la clase anterior. Bien, exactamente. Y en la tercera forma normal analizamos lo mismo para todos los campos. O sea, tratamos de detectar si no hay alguna entidad mezclada con, digamos, con la entidad principal de la tabla. No hay otras entidades mezcladas también que conviene sacar a tablas aparte. ¿Sí? Bueno, básicamente ese es el análisis de formas normales y se hace sobre un diagrama, se hace sobre un modelo de datos. ¿Ah? Que normalmente lo representamos con un diagramita o un diagramita de entidad-relación o con un conjunto de tablas con sus estructuras, ¿sí? De esa forma se representa. Entonces, eso vos te permite directamente ahí resolver, o por lo menos determinar si el modelo de datos tiene buena calidad, ¿sí? Si no va a tener problemas de redundancia, después de inconsistencia. ¿Bien? Buenísimo, sí. No, esa era mi duda. Tipo, no sabía cómo analizarlo antes o después. Es un análisis, siempre se hace antes. Es un análisis para determinar la calidad. ¿Sí? Entonces es un proceso analítico, no es que programes. ¿Sí? De hecho, una vez que tenés comprobado el modelo, recién ahí decís, bueno, vamos a bajarlo a una programación, vamos a bajarlo a software. ¿Sí? Lo que vamos a aprender hoy justamente es una manera de comunicarnos con los gestores de bases de datos. ¿Sí? La vez pasada habíamos hablado de los gestores de base de datos. Dijimos que al principio no había tales gestores y que, digamos, el programador mismo se encargaba de organizar los datos. ¿Sí? Entonces, una vez que vos tenés tu modelo de datos armado, después cómo lo bajes a software es una decisión independiente del modelo en sí. ¿Está bien? Ya les digo, al principio que no existían tales gestores de base de datos, la programación se bajaba directamente, o sea, directamente el programador tenía que programar, ¿sí? La forma de guardar esos datos en la memoria secundaria. ¿Sí? Digamos, una de las técnicas más antiguas que hay es mediante archivos, o sea, uno directamente declaraba archivos, declaraba la estructura que tenían los datos dentro de esos archivos, que correspondía normalmente con los datos de la tabla, y después era insertar filas en los archivos, buscar cosas en los archivos, eliminar cosas de los archivos. ¿Sí? El problema que tenés ahí es que hay un montón de procesos que son costosos y que en general son todos iguales y son independientes del modelo. Por ejemplo, ¿cómo administras el espacio? ¿Cómo administras el tiempo? ¿Cómo haces que las búsquedas sean eficientes? ¿Cómo haces la unión de las distintas entidades? ¿Sí? Si vos estás relacionando, por ejemplo, personas con sus teléfonos, el proceso para unir esas dos cosas, el programista, digamos, que busca los teléfonos de una persona, todas esas cosas pasan a ser independientes del modelo en sí. ¿Sí? Pasan a ser un problema en sí mismo. Bueno, ¿cómo guardo una tabla? ¿Cómo manejo eficientemente el espacio que ocupa esa tabla? ¿Cómo, si borro un dato en esa tabla, cómo marco si ese dato queda borrado? ¿Cómo ocupo ese espacio después con otra cosa? Hay un montón de problemas problemas de programación que están asociados a eso, que son independientes del modelo. O sea, para cualquier modelo servirían igual. ¿Sí? De ahí es donde, digamos, de esa evidencia es donde se justifica el nacimiento de los gestores de base de datos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar hoy, ¿no? Un gestor de base de datos, ¿sí? O Database Management System, ¿sí? Database Management System, sí, DBMS, ¿sí? En inglés. ¿Sí? Es un software que directamente se especializa, ¿sí? En el manejo de los datos en forma independiente de su modelo o estructura. Y normalmente siguen un paradigma. La vez pasada estudiamos que el paradigma más antiguo y más usado es el relacional. Entonces, normalmente un gestor de base de datos sigue un paradigma. ¿Bien? Nosotros vamos a estudiar los ¿sí? Relational o relational. ¿Sí?
gestores de bases de datos relacionales. Que son justamente los gestores de base de datos que trabajan con el paradigma relacional que estudiamos la vez pasada. El paradigma que concibe los datos como las relaciones que existen entre distintos atributos. Define la unidad, la entidad como, ¿sí?, cierta combinación de valores de atributos de algún tipo. Entonces, de ahí viene, ¿sí?, el paradigma, ¿está? El nombre del paradigma. Bien. Para comunicarse con un gestor de base de datos, existe un lenguaje. De la misma manera que hay un lenguaje para programar, también hay un lenguaje para comunicarse con un gestor de base de datos. Este lenguaje suele tener más características declarativas que procedurales o imperativas. Por eso, a lo mejor, Tomás, hoy me decías que te costó, ¿sí?, ver las sentencias y te confundías. ¿Por qué? Porque sigue otro paradigma. Los lenguajes con los que se interactúa con los gestores de base de datos en general tienen más componentes declarativos. Es más del tipo, le digo al sistema lo que quiero, más que cómo resolverlo. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Muy bien. Entonces, con los años se fue estandarizando un lenguaje de forma tal que la comunicación pueda hacerse de forma independiente del gestor de base de datos utilizado. Escribo porque es importante, ¿sí? O sea, con los años se va estandarizando un lenguaje, se va haciendo un estándar, ¿sí? Y se hace tan estándar que todos los gestores de base de datos, o la mayoría de los gestores de base de datos de este paradigma, lo entienden, ¿sí? Este lenguaje es el lenguaje estándar de consulta. ¿Sí? En inglés es Standard o SQL. ¿Ah? El SQL es un lenguaje con el que nosotros directamente, nosotros decidimos delegarle todo el manejo de los datos a un gestor de base de datos y para comunicarnos con ese gestor de base de datos utilizamos este lenguaje, el lenguaje estándar de consulta. O sea que en nuestro programa, en vez de estar manejando directamente los datos nosotros, lo que vamos a hacer es emitir sentencias SQL para comunicarnos con el gestor de base de datos y que el gestor de base de datos haga el trabajo. ¿No? Si queremos pedirle algo al gestor de base de datos, lo hacemos mediante una sentencia SQL. ¿Sí? Así que podemos decir que SQL es otro lenguaje, pero tiene más características declarativas, ¿sí? No van a encontrar, por ejemplo, whiles o if en un SQL, ¿sí? No está eso porque esas construcciones son más de un lenguaje estructurado, ¿está bien? Y este no es un lenguaje estructurado. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí? ¿Me entienden bien? ¿Me siguen bien? Sí. Estaba muteado, sí. Bien, perfecto. Perfecto. Ahora muy bien. Estaba bien. Perfecto. Entonces, ¿qué permite hacer el lenguaje SQL? Permite definir, ¿sí? Vamos a ponerlo directamente, permite crear tablas, ¿sí? Crear condiciones sobre las tablas y permite manejar los datos. ¿Sí? Nosotros no vamos a ver, el SQL es un lenguaje amplio que tiene muchas construcciones, ¿sí? Nosotros vamos a ver, ¿sí?, estas construcciones importantes. Vamos a ponerlo en general.
permite, por un lado, manejar los metadatos, creación de tablas, por ejemplo. Y por otro lado, manejar los datos. Manejar los metadatos es, por ejemplo, crear tablas. ¿Sí? Así como podemos crear tablas, podemos modificar tablas y podemos eliminar tablas. Nosotros vamos a aprender a crear tablas. ¿Sí? Insertar filas en tablas. Esto es datos. Esto es metadato. Esto es dato. Modificar filas en tablas. También es dato. Eliminar filas de tablas. Esto es dato. Lo más importante de todo, consultar datos en tablas. También es dato. O sea que las cosas más importantes que vamos a aprender nosotros son estas, ¿sí? Estas 5 cosas, ¿ah? Para interactuar con el gestor. Entonces, lo primero que vamos a aprender es a crear una tabla. ¿Sí? Siempre para poder armarlo tenemos que tener el modelo hecho. O sea, ya tenemos que tener una idea de lo que vamos a hacer. Cuando tenemos el modelo pensado, entonces es fácil convertirlo a sentencias SQL y pasárselo al gestor para que lo arme. ¿Está bien? Sí. Entonces, vamos a crear tablas entonces. Vamos a crear una tabla persona y una tabla teléfono, por ejemplo. Algo sencillo, no quiero complicar mucho con el diseño, ¿sí? Entonces, vamos a crear una tabla persona que tiene DNI. Vamos a ponerle, sexo. Le vamos a poner apellido, nombre, ¿sí? Y alguna cosita más, fecha de nacimiento. ¿Ah? Y después el teléfono, que lleva el DNI de la persona y el teléfono. Número de teléfono. Dos tablitas vamos a crear, ¿sí? Entonces, estas 2 tablitas, en el gestor de base de datos, una vez que nos conectamos con él, le podemos pedir que las cree, ¿sí? Normalmente, dependiendo del gestor de base de datos que estemos usando, puede ser un gestor pequeño, embebido, por ejemplo, puede ser un gestor grande que funciona como un servidor, ¿sí? A veces, en bases de datos grandes, directamente hay una máquina que guarda los datos, y es una servidora. Entonces, desde los clientes uno se conecta directamente por red al servidor para pedir los datos, ¿sí? En programas más chiquititos, el gestor de base de datos está embebido dentro del programa. Entonces, el gestor de base de datos crea archivos, bueno, los administra él, ¿también? Y uno se conecta al gestor a través de estas sentencias SQL, pero está todo dentro del mismo programa, ¿sí? Esa última forma es la que utiliza el software SQLite, ¿sí? Que si estuviste haciendo el práctico ya lo habrás estado usando, ¿sí? El SQLite es un gestor de base de datos embebido, es un gestor de base de datos que se puede conectar con cualquier lenguaje de programación y se puede operar directamente, ¿sí? No necesitas servidor, no tiene, digamos, no necesitas un cliente y un servidor porque es muy pequeño, ¿está bien? O podés interactuar directamente con la base de datos utilizando la línea de comando, que debe ser lo que hiciste en el práctico, ¿no? O sea, cuando hiciste el práctico, te conectaste directamente a la consola, creaste un archivo de base de datos y ya por sentencias de SQL comenzaste a ponerle datos a esa base de datos. ¿Se entiende, no es cierto? Un servidor grande no es muy distinto de un servidor pequeño. Los dos entienden el mismo SQL. Pues hay uno es más potente que otro, uno hace más cosas que el otro, pero el principio básico es el mismo y va a funcionar en todos lados, ¿no? Entonces, vamos a crear las tablas primero, ¿sí? Las sentencias de SQL, como yo les dije, son declarativas. O sea, yo en realidad a la base de datos no le digo
cómo resolver algo, sino que lo que le digo es qué es lo que quiere y la base de datos lo resuelve. Así que básicamente la sentencia de SQL es una especificación que le dice cómo es la tabla, que quiero crear una tabla de personas y qué forma tiene esa tabla. La base de datos automáticamente le da existencia, ¿sí? A partir de ahí. Entonces, parecido a Pascal, SQL tiene primitivas y esas primitivas son palabras que se distinguen claramente, son palabras en inglés, y la terminación de la sentencia es con punto y coma, igual que en Pascal. ¿Sí? O sea que esas dos cosas son igual que en Pascal. ¿Ah? Para crear una tabla, las primitivas son create table, justamente. Entonces, si yo quiero crear la tabla en SQL, primero tengo que escribir create table. Después el nombre de la tabla. ¿Sí? Los nombres en SQL no son sensibles a mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Internamente se pasan todos a mayúsculas. O sea que la base de datos internamente guarda todos los nombres en mayúscula. ¿Sí? No importa cómo los escribamos nosotros. ¿Sí? Entonces, puedo escribir persona así, o puedo escribir persona así, o puedo escribir persona así, y es lo mismo. ¿Ya? Si por alguna razón yo quisiera preservar la mayúscula, la minúscula, si yo quisiera usar un nombre que es más complicado que letras, números y guiones bajos, que es lo que está permitido, ¿sí? Si yo quisiera usar algo más complicado, puedo usar comillas dobles. ¿Sí? Si yo utilizo comillas dobles, entonces la base de datos sí me va a respetar las mayúsculas y las minúsculas. No es lo mismo personas entre comillas con minúscula que personas entre comillas con mayúscula. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Nosotros no lo vamos a hacer porque a nuestras prácticas no alcanza. Pero cualquier identificador de columna o de tabla o lo que sea, si ustedes necesitan que sea sensible a mayúsculas y minúsculas, lo pueden poner entre comillas dobles, ¿sí? Nosotros no lo vamos a usar eso. ¿Tá? Nosotros directamente vamos a escribir así, ¿está bien? Y ya sabemos que es persona, como no está entre comillas, es lo mismo, si está en minúscula, en mayúscula o como sea. ¿Tá? ¿Bien hasta acá? ¿Se entiende? Tomás, me parece que hoy salió. No, acá estoy. ¿Estás? Estás. Se me empezó a andar mal internet, me cambié al celular. Así anda mejor. Perfecto, muy bien. Y después está Mai también, que no me ha dicho nada, pero acá está. Bien. Bueno, entonces, vamos a crear la tabla y después entre paréntesis le vamos a indicar. Entre paréntesis le vamos a indicar, ¿sí? Las columnas y de qué tipo son las columnas. Igual que en Pascal las variables tenían tipos, bueno, acá las columnas tienen tipos que son lo que se llaman dominios. ¿Se acuerdan? Lo vimos la vez pasada. El dominio de una columna, ¿sí? O de un campo es el tipo de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el DNI, la columna se llama DNI, ¿sí? Y es de tipo integer, ¿sí? O entero. Sexo es de tipo char, ¿sí? Char quiere decir un carácter, ¿sí? Un carácter solo. ¿Por qué vamos a hablar de M y F para masculino y femenino? Y si alguien quiere poner otros sexos, lo puede poner con otra letra, ¿sí? Después, apellido. Este va a ser de tipo text, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando, lo que en Pascal eran strings, acá son text, ¿sí? Es texto libre, ¿sí? Yo puedo escribir todo el texto que yo quiera, ¿sí? Hay dos formas. Te hago una consulta. Sí. ¿Los tipos de datos son iguales para los dos lenguajes o cambian? Como en este caso. No son iguales, no son parecidos, pero no iguales, ¿sí? Text, por ejemplo, es texto libre, puede tener cualquier tamaño. Después está el varchar,
El varchar permite darle un tamaño máximo. Yo puedo decir, por ejemplo, varchar de 20. Claro. ¿Sí? Hasta 20 caracteres. ¿Sí? Normalmente es más eficiente de guardar el varchar, pero tiene límite. O sea, yo más de 20 no me puedo pasar. Si llego a enganchar a alguien con un apellido de más de 20 letras, no lo puedo guardar. ¿Sí? Por eso a mí me gusta más usar texto. ¿Ah? Nombre de tipo text y fecha de nacimiento. Acá también pueden indentar, igual que se indentaba en Pascal, acá podemos indentar. Por lo que estuve viendo, me parece que, o sea, cuando vos querés cerrar algo, se cierra con punto y coma. Todo el proceso sería Claro. crear la tabla. Igual que en Pascal, ¿sí? La sentencia se termina con punto y coma. ¿Sí? Por ejemplo, Pascal no tiene forma nativa el tipo date, pero SQL sí. ¿Está bien? O sea, ya le pueden indicar directamente que es una fecha. ¿Está bien? Vamos a aprovechar además para decirle, como ya hicimos el análisis de modelo antes y ya determinamos cuál iba a ser la clave que íbamos a usar, ¿sí? Ya le vamos a decir, ¿sí?, que la clave primaria de esta tabla va a ser el DNI, ¿sí? Al hacer esto, ya el servidor de base de datos no nos va a dejar de insertar dos personas con el mismo DNI. Si quisiéramos hacerlo, fallaría. ¿Ah? ¿Está bien? Sí, perfecto. La otra tabla que vamos a crear es la de teléfonos. A ver. Fíjense que el DNI es el DNI del dueño, ¿sí? Se le puede poner DNI solo o se le puede poner persona también. Se le puede dejar DNI, esta es una política. La otra es poner, por ejemplo, persona acá, ¿sí? Pero en persona se guarda el DNI de la persona, se guarda la clave primaria, ¿sí? Eso que les quede más claro. En general, cuando ya tienen más experiencia, le pueden poner persona. Mientras tanto, le pueden poner DNI para no perderse, ¿sí? Y esta no va a tener clave. En esta no vamos a usar clave primaria. Si tuviéramos que usar clave primaria, tenemos que usar las dos cosas juntas, ¿sí? Tanto el DNI como el número de teléfono. Pero para nuestro ejemplo sencillo no se necesita. ¿Ah? ¿Está bien? Sí, hasta ahora va. Bien. Ahora lo que podemos hacer es insertar datos. Insertar filas. ¿Ah? Vamos a insertar filas. Entonces, la sentencia en SQL para insertar es insert. ¿Sí? Insert into persona. La primitiva para insertar filas. Vamos a agregar filas nuevas a la tabla persona. ¿Sí? Values. Acá es importante. Entre paréntesis vamos a poner las columnas que queremos insertar. ¿Está bien? A lo mejor queremos insertar todas las columnas. A lo mejor queremos insertar algunas columnas. A lo mejor queremos insertar todas las columnas, pero en otro orden, distinto al que fue declarado. Entonces es muy importante poner acá la lista de columnas que vamos a insertar. Si a alguna columna no le ponemos ningún valor, queda guardado como nulo en la base de datos. ¿Sí? O sea, queda nulo. ¿Se acuerdan que había la posibilidad de dejar una columna vacía, ¿sí? Un dato vacío? Entonces, si yo no le indico nada acá, quedaría como nulo, ¿sí? Por ejemplo, yo los quiero insertar así. Nombre, apellido, DNI, sexo y fecha de nacimiento. Fíjense que a propósito no usé el mismo orden
que usé cuando los declaré, ¿sí? No importa, la base de datos va a tomar este orden en los valores que le vamos a poner ahora, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner, por ejemplo, Juan Fernández. Fíjense, los string literales en SQL, igual que en Pascal, es entre comillas simples, ¿sí? Igual que en Pascal. DNI 14, estoy inventando, ¿eh? Sexo. Y fecha de nacimiento. Fíjense, la fecha de nacimiento vamos con un formato estándar que todas las bases de datos se entienden. ¿Sí? Eso quiere decir 2 de mayo de 1965. ¿Sí? Fíjense que si yo escribiera así, si yo escribiera la fecha así, la base de datos por ahí me la toma. Pero depende cómo esté configurada, esto podría ser 2 de mayo o podría ser 5 de febrero. ¿Ah? Bien, porque en los países sajones se escribe primero el mes y después el día. ¿Está bien? Y 1965 podría ser 1965 o podría ser 2065 también. ¿Tá? Entonces, esto es ambiguo, por lo tanto, no conviene usarlo. Este otro formato que está acá, ¿sí? No tiene ambigüedad. Se usan guiones y se pone primero el año completo, después el mes y después el día. ¿Tá? Eso, todas las bases de datos lo entienden bien. Podría terminar acá y insertar una sola fila, o también puedo poner coma y tirar otra fila más. Puedo insertar varias filas juntas. ¿Sí? Son datos inventados, ¿eh? Entonces ahí, por ejemplo, a la tabla persona le agregué, ¿sí? 2 personas, ¿sí? Juan Fernández y Fernanda Ramírez, ¿sí? Vamos a insertar también. Sí. Fíjense, tiene un celular y tiene un fijo, ¿sí? Entonces acá, ven, Juan Fernández tiene 2 teléfonos, un fijo y un celular. Y Fernanda Ramírez tiene solamente un teléfono celular, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ya tenemos datos para, ya tenemos personas y ya tenemos teléfono, ¿ven? Y ya insertamos filas en las 2 tablas. ¿Ah? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende, no? Sí, Hugo, hasta ahora sí va perfecto.
Vamos a ver cómo modificar filas. Vamos a suponer que queremos corregir un número de teléfono. ¿Sí? Acá hay un detalle importante. Cuando yo quiero corregir, tengo que indicar qué fila quiero corregir. Esto es muy importante. Si yo no indico qué fila corregir, la base de datos corrige todas las filas. ¿Ah? Entonces, fíjense. Supongan que el número de Fernanda Ramírez estaba mal registrado y lo quiero arreglar. ¿Sí? Lo habían registrado como 2262.15.512.343 y en realidad era 2262.15.512.344. ¿Sí? Entonces lo quiero arreglar. Si yo terminara la sentencia acá, ¿sí? La base de datos me cambiaría todos los teléfonos a 2262.15.512.344. ¿Ah? Entonces yo acá tengo que decirle cuál es la fila que yo quiero arreglar. La forma correcta es decirle que es el teléfono de Fernanda Ramírez, que antes era 2262.15.512.343. Yo podría, por ejemplo, yo lo escribo así, funciona, ¿está bien? Pero porque Fernanda Ramírez tiene un solo teléfono. Si tuviera más de uno, me cambiaría todos los teléfonos a este valor y no es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, para escribirlo bien, tengo que hacer referencia a la columna anterior, ¿sí? Así. Esta es la forma correcta de decirlo, ¿sí? Entonces, cambiamos en la tabla teléfono la fila que tiene como valor de DNI 25.321.821 y como número de teléfono, ¿sí? 2262.15.512.343, la cambiamos al número de teléfono lo cambiamos a 2262.15.512.344. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo, perfecto. Y hay que poner en el where hay que poner, si yo quiero cambiar una sola fila, tengo que poner alguna clave, siempre, una clave primaria. ¿Ah? Por ejemplo, si quisiera actualizar los datos de una persona, yo tendría que poner where DNI es igual a el DNI de la persona. Incluso si lo que quiero cambiar es el DNI. ¿Ah? No pasa nada. ¿Está bien? Siempre tengo que usar la clave primaria para elegir correctamente la fila que quiero cambiar. ¿Está bien? Si yo quiero cambiar muchas filas a la vez, no hay problema. Puedo hacerlo, ¿sí? Puedo hacerlo con un update con un where más amplio o sin where que cambie absolutamente todo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo. Son muy potentes estas sentencias, ¿sí? Y fíjense que acá se pueden poner expresiones, ¿está bien? Yo podría poner el nombre anterior, por ejemplo. Yo podría hacer referencia a campos, ¿sí? De la misma tabla, o podría ser, o sea, es muy potente el lenguaje. ¿Sí? Yo acá lo estoy haciendo fácil con constantes, pero en realidad se puede hacer con muchas cosas diferentes. ¿Ah? Acá lo mismo, la eliminación de filas tiene el mismo problema que la modificación. Tengo que elegir muy bien qué filas voy a modificar. ¿Sí? Yo no les dije nada, pero cuando ustedes a la base de datos le tiran este dato, la base de datos les va a contestar. Por ejemplo, acá que insertó dos columnas, que insertó dos filas. ¿Sí? Acá
insertó 3 filas. ¿Sí? Acá les va a decir que modificó una fila. ¿Sí? ¿Está bien? La base de datos les contesta diciendo modifiqué una fila. ¿Bien? Y si elimino filas, lo mismo. Ojo, si escribo así y le doy paso, porque borraría todos los teléfonos. ¿Sí? O sea, me dejaría la base de datos sin teléfonos. ¿Está bien? Tengo que indicarle con word cuál es el que quiero borrar. Supongamos que Juan Fernández no tiene más fijo, porque se cansó. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo. Perfecto hasta ahora. Bien. Bien, perfecto. Perfecto, gracias por confirmar. Muy bien. Las consultas. La consulta, el lenguaje se llama lenguaje estándar de consulta porque la instrucción más poderosa que tiene es la instrucción para consultar. ¿Sí? Es realmente muy potente la instrucción para consultar. ¿Sí? Nosotros vamos a ver las construcciones más importantes. ¿Ah? La instrucción para consultar es el select. Y yo acá, con el select, puedo fabricar una tabla artificial. O sea, yo podría simplemente ver los datos de las tablas que están o podría fabricarme una tabla artificialmente combinando los datos que están. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo sencillo, donde yo quiero ver el DNI, el apellido y el nombre de todas las personas. Entonces, en el select, lo primero que indico es qué columnas quiero ver. ¿Está bien? Un ejemplo sencillo. ¿Sí? Un ejemplo sencillo. Quiero ver DNI, apellido y nombre de las personas. Acá fíjense que también estoy dando un orden. ¿Sí? Entonces esto me va a contestar, la base de datos me va a contestar con una pseudo tabla. ¿Sí? Porque no es una tabla tal cual está guardada, sino que me va a mostrar la tabla con el formato que yo le pedí ahora. Y esto es lo que lo hace potente, porque yo acá puedo decidir, por ejemplo, ahora no me interesa el sexo ni me interesa la fecha de nacimiento, solamente me interesa el DNI, el apellido y el nombre. ¿Tá? Entonces, este select, ¿qué nos va a dictar? De acuerdo a los datos que tenemos ahora acá, ¿sí? Nos va a dictar. Fíjense, una DNI, apellido, nombre. 14, 13, 981. Ancho fijo. Necesito ancho fijo para esto. ¿Cómo se llamaba, che? Juan. Vamos a pasarlo a ancho fijo, porque para que se vea bien. Ahí te mostraría todos los datos, o sea, no los datos que vos seleccionaste, pero de toda la base de datos. Exactamente. Sí, no completé todavía. Espera que quiero cambiar a ancho fijo.
No la completé todavía, está incompleta. Ahora la completamos. Vamos con un ancho fijo. Fourier Bold de 12 o de 14. Ahí, a ver. Ahí está. Más que nada para que esto quede prolijo. Un poquito como lo van a ver en la computadora, ¿sí? Y después viene 5, 321, 821. Ya, Ramírez. La base de datos le devuelve los datos así, ¿está bien? Pero podemos hacer cosas más elaboradas. Por ejemplo, esta es más compleja. Acá estoy haciendo una columna que no está almacenada en la base de datos, en las tablas originales, sino que la estoy calculando en el momento. Este signito de acá quiere decir concatenar, ¿sí? Estoy concatenando el apellido con el string coma seguido de espacio con el nombre, ¿sí? Y lo pongo como apellido y nombre, ¿sí? Y el DNI es documento. Fíjense que uso comillas dobles porque quiero que me respete la mayúscula y la minúscula y quiero que me respete que este identificador tiene espacios, que no es una cosa permitida normalmente en un identificador, ¿sí? Vamos a suponer que no hay más que M's o F's, ¿sí? No hay otro, ¿tá? Para este ejemplo, para que sea más fácil. Acá, además de decirle que los quiero ver de una forma distinta, que la estoy armando en el momento, ¿sí? Fíjense que acá estoy armando el apellido y el nombre, ¿está bien? Estoy mostrando el DNI, pero con el nombre de columna es documento, no es DNI, ¿sí? Y el sexo lo estoy mostrando con el nombre completo y no solamente con la letra, ¿está bien? ¿Por qué? Porque acá yo lo estoy construyendo. Esta construcción case when es parecido a if. Dice, si sexo es igual a M, entonces mostrá masculino, ¿sí? Y si no, mostrá femenino. ¿Está bien? Esta es una elaboración más complicada, pero ya me permite mostrar los datos de otra forma distinta, sin tener que cambiar los datos en la tabla. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Sí, Hugo, hasta ahora va bien. Quedaría así. Esperen que lo copio de acá.
Quedaría así. En este caso me quedó igual ordenado, pero en el otro caso podían salir en cualquier orden. ¿Sí? Acá al yo ponerle el orden ahí me estoy asegurando que salen ordenados alfabéticamente. Primero por apellido y después por nombre. ¿Tá? Una consulta más elaborada a mí me permite, ¿sí?, construir esto. ¿Está bien? Y una consulta un poquito más elaborada a mí me permite, por ejemplo, combinar los datos de dos tablas, ¿sí? Que eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. ¿Sí? Si yo le pido a la base de datos que me dé un select de dos tablas, me hace un producto cartesiano. ¿Ah? ¿Qué es un producto cartesiano? Un producto cartesiano es todos con todos. ¿Sí? Si yo le dijera a la base de datos, por ejemplo, select from, ahora lo completamos, ¿eh? Si yo le pusiera acá algo y le dijera de persona y teléfono, ¿sí? Esto en este ejemplo de acá me construiría una tabla con 6 filas, donde me pondría a Juan Fernández con cada uno de los teléfonos y después a Fernanda Ramírez con cada uno de los teléfonos, ¿sí? Porque la base de datos no sabe cómo están relacionados entre sí, si no se lo indicamos explícitamente. ¿Tá? Entonces, por defecto, los pondría a todos con todos. Nosotros le tenemos que decir que en realidad no. En realidad solamente nos interesan las filas donde el DNI del teléfono coincide con el DNI de la persona. ¿Se entiende, no es cierto? Porque eso es lo que tiene sentido. A mí no me da ningún sentido que me tiren a Juan Fernández con el número de teléfono de Fernanda Ramírez. ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido. A mí solamente me da lógica, ¿sí?, que el número de teléfono corresponda con la persona. ¿Está bien? Entonces ahora en un select compuesto, ¿sí?, vamos a pedir igual que hoy. Vamos a usar aliases porque al haber muchas tablas la base de datos se puede confundir. Si hay un campo que se llama igual en las dos tablas no sabe distinguir. Entonces, a persona le vamos a poner un alias que es P, que es más cortito que la palabra persona, y a teléfono le vamos a poner T, que es más cortito que teléfono. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer lo mismo que hoy. Nada más que le tenemos que anteponer la P, ¿sí? P apellido seguido de P.nombre, as apellido y nombre, y P.número, as teléfono. Entonces yo voy a construir una tabla que no está guardada en la base de datos, pero yo sí la puedo construir en el momento con los datos que tengo guardados.
combinando la tabla persona con la tabla teléfono, ¿sí? Pero no quiero todas las posibilidades. Entonces, con el where, como hoy, ¿se acuerdan que hoy con el where filtraba? Bueno, acá también se puede filtrar. Acá se le puede decir cuáles las que quiero. Las que quiero son las que cumplan que p.dni es igual a t.dni. Entonces, de las 6 quedan solamente 3 válidas, ¿sí? ¿Cuáles son las 3 que quedan válidas? Aquellas donde pDNI es igual a tDNI. O sea, las que combinan a Fernández Juan con los 2 primeros teléfonos. A ver, acá arriba. ¿Dónde estaban acá? ¿Sí? La que me combina a Fernández Juan con los 2 primeros teléfonos y la que me combina a Fernanda Ramírez con el tercer teléfono son las únicas que quedan válidas. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Claro, sí, es una forma de relacionar las tablas, sería. Exactamente. Si no le pones nada, es un producto cartesiano, ¿sí? O sea, todos con todos. Yo estoy asumiendo los datos como estaban originalmente, ¿eh? Antes de o sea, cuando hicimos el ejemplo de los cambios, cambiamos los valores de los datos. Pero yo estoy pensando en los datos como estaban cargados originalmente, ¿eh? Tengan en cuenta ese detalle. Para el ejemplo, estoy usando los datos de hoy. La base de datos nos produce esto y nos combina los datos de las 2 tablas automáticamente. ¿Se entiende, no es cierto? Por eso yo les decía hoy, esto es importante, que el lenguaje es declarativo, porque el lenguaje en realidad yo le digo lo que quiero y la base de datos me lo construye. ¿Está bien? No es que yo le estoy programando. Acá yo no tengo que hacer un while, no tengo que recorrer las tablas, nada. Yo simplemente le digo cómo se combinan los datos y la base de datos automáticamente combina. ¿Se entiende, no es cierto? Hasta ahora sí, Hugo. Bien, muy bien. Va bien, está May, también, ¿entendiste? May, no sé si estás escuchándome. Sí. Muy bueno, excelente. Bueno. Perfecto, entonces la idea está completa, ¿sí? Las cosas más importantes las vimos. Cuando seleccionamos tenemos que seleccionar con un selector tipo el where, con esto seleccionamos las filas. Con el selector de acá arriba, ¿sí? Seleccionamos las columnas. ¿Ah? Y en las columnas no tenemos por qué usar una columna que está en alguna tabla. También podemos calcular una columna en el momento. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo ahora para calcular la edad de la gente. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a poner la edad de la gente. Nosotros no tenemos cargada la edad de la gente, pero podemos saber qué edad tienen ahora porque restamos a la fecha de hoy la fecha de nacimiento. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahora un ejemplito preguntando eso para ver cómo se pueden hacer incluso cálculos en la base de datos. ¿Sí?
Así me lo da en días. ¿Cómo era que se hacía? Extract years. Así me lo da en días, no me lo da en años. Vamos a hacerlo medio bestia. A ver, de otra forma. Bueno, por ahora dejémoslo así. Bueno, dejémoslo así. En realidad debe haber una forma mejor de calcular la edad, ¿sí? Se calcula... Esto lo estoy sacando de mi memoria, así que es dudoso, ¿eh? Después lo revisamos en SQLite si anda bien, en el que usan ustedes. Esta construcción lo que dice es, extrae el año de la diferencia entre la fecha actual y la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, de la diferencia que me va a dar en años, meses y días, me calcula el año, ¿sí? Porque nosotros la edad estamos acostumbrados a verla en años, ¿está bien? Claro que una edad se podría poner también en meses o en días, la base de datos eso no lo sabe, ¿está bien? Nosotros estamos acostumbrados a utilizar los años, ¿sí? ¿Está bien? Esto lo tengo que probar. No sé si funcionará bien así en SQLite esto. En los gestores grandes sé que sí trabaja, pero... ¿Cuál era la fecha de nacimiento que elegimos? No me acuerdo, está por acá arriba. Acá. 2 de mayo del 65 y 14 de julio. ¿No? Eran esas dos fechas. Sí. Entonces, ¿qué edad tienen? A ver. 45. Y 55 el otro. Y 55. O 56. 55 o 56. No, 55. 5 de mayo, ya cumplió años. Claro. Y nació en el 65 y estamos en el 2020. 56, ¿no? Vamos a agarrar la calculadora y vamos a hacer la cuenta.
Eso es más seguro que es confiar en la... ¿Sí? 2020. No, 55, tenés razón. 55. Y 46 acá. Ahora sí. Tenía yo mal, lo tenía errado por un número yo esto. ¿No? Ahí está. Bien, se entiende la idea, ¿no es cierto? Sí, Hugo. Aparte te lo ordena más prolijo también. ¿Cómo? Que te lo ordena mucho más prolijo. Claro. Claro, la base de datos no solamente te guarda los datos, sino también los ordena, ¿sí? Y en usos más avanzados se puede declarar también que recuerde las relaciones y que no permita, digamos, que haya números de DNI inválidos o que no haya teléfonos que estén apuntando a DNI de personas que no existen en la base de datos. O sea, se pueden ir elaborando cosas mucho más complejas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo, por mi parte va perfecto. Bien. Muy bien. Denme un segundito que les voy a verificar. Si me dan un segundito, les voy a verificar que el extract funciona bien en SQLite, porque no sé si funciona. Vamos a probar y si no, vamos a buscar cómo se puede resolver el mismo problema en SQLite, ¿sí? Para que les quede un ejemplo que después puedan usar, porque si no, si les doy un ejemplo que no pueden usar, no tiene gracia. ¿No? Sí, hace la diferencia en años, así que sí, es lo mismo. ¿No? Directamente, es más fácil que como lo escribí yo. Así. Ahí va a funcionar. Bueno. Listo, este era el último tema. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que repasemos? Yo por mi parte no, pero voy a rehacer el práctico ahora con todo esto que vi. Bueno, perfecto, muy bien. ¿Y los demás? ¿Kimei? Iba a decir lo mismo. Bueno, perfecto. Empieza a hacer el trabajo. Bien, perfecto. Muy bien. Y Abigail, bueno, bienvenida. No te vi cuando llegaste. Abigail, ¿vos tenés alguna duda o alguna pregunta? Bueno, chicos, si no tienen más dudas o preguntas, cortamos acá, porque ya los temas están terminados. Está todo cubierto, está toda la materia completa. Así que es nuestra última clase teórica, ¿sí? Si quieren y necesitan, me escriben, me avisan y armamos otra clase la semana que viene para consultas. Dale, Hugo, genial entonces. ¿Les parece? Bueno. Sí, Muy por mi bien. parte sí, Hugo. Perfecto. No habiendo más temas, chicos, quedamos aquí. Espero que les haya gustado la clase. Muchísimas gracias a los que me acompañaron hasta el final, que estuvieron siempre. ¿Sí? Tomás, Kimei, Mai, siempre han estado por acá. Así que bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado.
Y a los demás, bueno, espero que les haya servido las clases y vale la misma oferta que para todos. Si necesitan que hagamos otra clase el miércoles que viene, lo hacemos. ¿De acuerdo? Pero buenísimo. me tienen que avisar. Si no me avisan, no voy a hacer más clase. Si me avisan, yo hago otra más. ¿De acuerdo? Dale, genial entonces. Quedamos así. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos, nos estamos viendo entonces. Chau, Hugo. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Esperemos lo mismo. Chau, Hugo. Sí, sí, les va a ir bien. A ustedes seguro. Esperemos. Bueno. Chau, Hugo. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.